gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dice la Biblia que hubo un tiempo en que entre el pueblo de Dios cada cual hacía el bien que le parecía. No tenían rey todavía. Cuando buscaban a Dios para que les guiara en sus asuntos diarios, Dios estaba con ellos y los protegía de todo mal. Pero cuando se olvidaban de Dios y hacían como las demás naciones, Dios quitaba su protección sobre ellos y les sobrevenía todo tipo de mal. Esa era la situación del pueblo de Dios en aquellos días. Les estoy hablando de la historia de los jueces en el capítulo 6 en adelante, de un varón de Dios, temeroso y valiente, que decidió confiar en Dios. Y no era por la fuerza de los ejércitos, sino por el Espíritu de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el nombre del Señor, él salió hacia adelante en la batalla y Dios le dio una grande victoria. Amados, ese es el pueblo y ese es el Dios que nosotros reconocemos y confiamos en él plenamente. Hasta el día de hoy, Dios es el mismo. Dios no cambia. Entonces, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Se ha preguntado usted eso? Una mortandad que cubre toda la tierra. Una mortandad en manera de como nunca antes ha existido. Porque han habido plagas enormes, como la plaga de 1918. Millones murieron y de ahí en adelante fue como un aviso, como si Dios nos estaba diciendo: alerta pueblo, el fin se acerca. Y yo los amo a ustedes y quiero el bien para vosotros, no quiero el mal. Lo único es que Dios quiere que le creamos de verdad, y eso es lo que ha pasado siempre. Este pueblo en esta historia solamente servía a Dios cuando le convenía. Y cuando no, entonces hacían lo que ellos, el bien que les parecía. Pero esa es la naturaleza del hombre. ¿Por qué entonces nos ha sobrevenido este mal? ¿Nos hemos preguntado eso? Claro que sí. Y Dios tiene la respuesta a todas estas preguntas e interrogantes. Pero más importante, Dios tiene la solución a cada uno de estos problemas, no importa lo grande y lo difícil y lo terrible que sea la plaga, Dios tiene el control. En los días de Gedeón, uno de los valientes de Jehová, Dios había entregado a su pueblo a los madianitas, que eran enemigos de Israel. Por 7 años los tuvieron prácticamente, oiga esto, en una cuarentena. Se estaban escondiendo en las cuevas de los montes en estado de alerta continuamente. ¿Nos recuerda eso cómo está viviendo la sociedad? Y no solamente en este país, sino por toda la tierra. Donde quiera que usted dirija sus ojos, usted va a darse cuenta de lo que está pasando por todo el mundo. Esto es algo que solamente Dios lo puede arreglar. Pero Dios quiere que los pueblos de la tierra, que las naciones de la tierra se recuerden de Dios, se recuerden de lo que hizo Dios cuando el pueblo de Dios estaba en cautiverio, esclavos en Egipto. Y de una manera extraordinaria y sobrenatural, no fue solamente una plaga, fueron 10 plagas
Dios los sacó de Egipto, los sacó del yugo de Faraón. Y Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón, deja a mi pueblo ir a adorarme en el desierto, camino de 3 días solamente. Y hoy nos sentimos acorralados, hoy nos sentimos en cierta manera intimidados, porque nos han dado un lugar terciario a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia que fue comprada con sangre, a esa iglesia hermosa y poderosa que Dios levantó para redimirnos a todo aquel que quiera. La tienen hoy en 3er o 4 lugar. No somos esenciales. Tenemos que estar como aquellos que se escondían de los madianitas en cuevas, en agujeros, y desde ahí ministrar la palabra de Dios. Pero dice el Señor que mía es la venganza. Entonces no juzgamos a nadie, pero Dios se encargará entonces de aquellos que han sido piedra de tropiezo, para que el pueblo de Dios salga al desierto libremente a adorarle. La economía de aquel pueblo, por haberse apartado de Dios, se vino en bancarrota, cayó, como decimos, y empobrecieron, dice la Biblia, en gran manera. Todo esfuerzo en fructificar se hizo vano, y ni aun el fruto de la tierra podían cosechar, pues los madianitas acababan con todo. Dice la Biblia que los madianitas eran como plagas de langostas, hasta el día, oiga esto, que el pueblo de Dios decidió clamarle a Dios a causa de esta plaga de Madián, pues eran muchos, oiga, si eran muchos. El ejército nada más de los madianitas sobrepasaba 135,000 soldados, dice la Biblia. Cuando el pueblo de Dios se arrepiente del mal que haya hecho, oiga, Dios siempre hace algo a favor. Cuando las naciones, aunque no conocen a Dios, se arrepienten por el mal que han hecho, Dios siempre hace algo a favor. Con Dios siempre tenemos las de ganar cuando clamamos a Él. Y lo que Dios está esperando de su pueblo primeramente es que clamemos a Él y dejemos de claudicar o de cambiar de opinión entre 2 pensamientos y nos decidamos completamente a servir a Dios de todo corazón. Dios levantó un hombre. En cualquier caso, levanta un hombre o levanta una mujer, como en los días de Débora, que era también uno de los jueces que Dios levantó. Pero en este caso, Dios levantó a Gedeón, hombre esforzado y valiente. Pero el héroe escondido es siempre el ángel de Jehová. Confiamos porque la palabra nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo y los defiende. Pero tenemos nosotros que volvernos a Dios, tenemos nosotros que confiar en Dios, tenemos nosotros que estar obedientes a la palabra de Dios y poner nuestra confianza en Dios y no en las cosas que el mundo nos puede dar. Las cosas que el mundo nos puede dar son bonitas, las cosas que el mundo nos puede dar se ven atractivas, pero dice la palabra que son temporeras. Son como la neblina que sale en la mañana y ya por la tarde se ha ido. Son como una flor que por la mañana está bonita, pero luego por el calor del sol se marchita y ya no es más. Las cosas de Dios, dice, son eternas. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Pero todo lo que hay en la tierra es temporero. Por más que el mundo nos quiera ofrecer las cosas, no vamos a hacerle caso al mundo. Vamos a hacerle caso a Dios, que Él hizo los cielos y la tierra. Él hizo el universo y todo lo que hay, el oro y la plata de la creación, su creación le pertenece a Dios. Solo que el mundo nos pueda ofrecer, recuerde esto siempre, es temporero. Y por 7 años el mundo le estuvo ofreciendo al pueblo de Dios lo que no podían, el mundo no podía darle para que ellos lo disfrutaran, porque estaban en esclavitud, estaban en pecado, estaban escondidos porque se habían apartado de Dios. Este Dios, el ángel de Jehová, es el que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Habrá algo difícil para Dios? Dice el Señor.
Pídale en esta hora que venga a tu vida. Pídale en esta hora y verás su gloria, la gloria de Jehová, lo que dice la palabra. Pídale a Dios en estos momentos que te ayude. Pídale a Dios que salve tu familia. Pídele a Dios que sane tu cuerpo. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te prospere. Pídele a Dios que te dé todas las cosas que necesitas, pero que el mundo no trate de meterse en tu vida y robarte lo que Dios te está dando. Dios le pidió algo muy importante, demasiado importante a Gedeón que hiciera, porque Dios, oiga esto, Dios no puede bendecir mientras haya pecado en el campamento. Y entonces al pueblo de Dios se le había olvidado esto, y Gedeón entendió. Gedeón le dijo a Dios: tienes que deshacerte de todo lo que representa la religión de los madianitas y de los amalecitas, y que tu propio padre venera. Aún el propio padre de Gedeón estaba comprometido con el mundo y servía una religión que era del mundo, y servía una religión que los madianitas y los amalecitas, enemigos de Dios, servían. Y por eso entonces, oiga esto, la gente quería matar a Gedeón. Su propia familia quería matar a Gedeón, porque lo que Gedeón estaba haciendo no tenía antecedente en esos años. ¿Cómo era posible que Gedeón se levantara de esa manera y retara en ese lugar a un pueblo que estaba en tan grande necesidad? Pero todo lo que tenían que hacer era volverse a Dios. Todo lo que tenían que hacer era mirar lo que Gedeón estaba haciendo y verían la gloria de Dios. Dígame usted ahora, les digo, si quisiéramos nosotros sacar de en medio, erradicar las costumbres paganas de nuestras fiestas religiosas, digamos de la primavera que acaba de pasar esta fiesta, o de la última cosecha en otoño, con sus disfraces y con sus festividades, no estarían de acuerdo, mis amados. Pasaría lo mismo, y hoy en día no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque están comprometidos con el mundo, y cuando llega la primavera, ahí están celebrando esa fiesta como si Dios aceptara tales abominaciones, y cuando llega el otoño, ahí están celebrando esas fiestas como si Dios aceptara tales abominaciones. Entonces Dios no puede bendecir, Dios no puede escuchar, Dios no puede responder mientras haya pecado, mientras haya mal, mientras la religión del mundo esté metida dentro del pueblo de Dios. Entonces, de igual manera, hoy en día no estarían de acuerdo. Pero déjeme decirle esto entonces: tampoco Dios estará de acuerdo en quitar la plaga mientras no se arrepientan de su maldad. Vea esto, así es como Dios trabaja. Dios es bondadoso, pero Dios es justo. Y dice la palabra que Él busca un pueblo que le adore, un pueblo que le sirva en espíritu y en verdad. No podemos servir a dos señores. Entonces, mis amados, tenemos que decidirnos por Dios, y entonces veremos la gloria de Dios. Veremos cómo Dios hace desaparecer la plaga, sea cual sea. Así protegió al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, y eran 10 plagas terribles, pero la última era la peor de todas, y de esas los libró Dios también. Pero tuvieron que acudir a lo que Dios le estaba diciendo. Tuvieron que poner la sangre del sacrificio en los dinteles de las puertas, para que cuando el ángel de la muerte pasara por el campamento, por toda la tierra de Egipto, no los tocara a ellos, no tocara al primogénito de cada varón, al primogénito de cada familia. Aún los primogénitos de los animales no podían escaparse de esto que Dios había dicho, pero tenían que poner la sangre en los dinteles de las puertas. Y cuando el ángel veía esa sangre, entonces pasaba de largo, y de ahí sacaron el nombre de lo que pasó en aquel entonces. La muerte pasó de largo y no los tocó, y nosotros estamos hoy en día y la muerte está pasando a nuestro alrededor, y la muerte, el ángel de la muerte está pasando por las ciudades, por los estados, por las naciones de la tierra, y no se escapan reyes, no se escapan gobernadores, no se escapan presidentes. Donde quiera que se encuentran, el ángel de la muerte los puede tocar, y la única solución
solución a esto es pedirle a Dios que ponga la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús, en los dinteles de las puertas de nuestro corazón, y esa sangre nos cubre, y esa sangre nos libra, y esa sangre, ahí está el ángel de Jehová, de esa sangre preciosa de Cristo, que hemos tenido fe, que hemos dicho no al mundo y a las costumbres paganas y a las costumbres de las religiones de este mundo, y le hemos dicho a Dios: creemos en ti, papá, creemos en ti, mi Señor, y no hay otro Dios sobre la tierra. A ti y solo a ti te serviremos. Oh Padre amado que estás en los cielos, gracias por esta palabra de esperanza, gracias por esta palabra que nos da libertad, porque esta palabra ciertamente no puede estar presa. Dice la Biblia que Gedeón hizo todo lo que Dios le pidió. Entendamos esto, que para entender lo que está pasando hoy, oiga, le repito esto, entendamos esto que estuvo pasando con Gedeón y el pueblo de Dios, para poder entender lo que está pasando hoy con la plaga que nos ha venido, con esta plaga que ha venido sobre toda la tierra. El pueblo entonces le lloró a Dios para que Dios los librara de la plaga de los madianitas. Pero oiga, el pueblo no quería dejar la religión y las costumbres de la cultura de sus enemigos. Querían estar culturalmente correctos. Tú quieres que Dios te guarde de lo que viene más adelante, porque todas estas cosas están profetizadas en la palabra de Dios. Todas estas cosas están dichas, que vendría un tiempo en que Dios vendría a arreglar cuentas con las naciones de la tierra, que estuviéramos preparados nosotros como nación, que estuviéramos preparados como pueblo de Dios, para que cuando Dios viniera a arreglar las naciones de la tierra, nosotros pudiéramos escapar porque estos juicios no fueron establecidos para el pueblo que le obedece, para el pueblo que le ama, para el pueblo que le cree, para el pueblo que espera y confía en Él. Tú quieres que Dios te guarde de lo que viene más adelante, entonces no podemos quedarnos con las dos cosas. No podemos servir al mundo, no podemos servir a Dios al mismo tiempo. No podemos ir a la iglesia, no podemos ir a la casa de Dios y levantar manos cuando nosotros mismos estamos claudicando con las costumbres de la tierra, celebrando costumbres que Dios no nos mandó a que celebráramos nunca. Tenemos nosotros que decidirnos. ¿Sabe lo que estaba pasando en aquel lugar? Dios los llevó al valle de la decisión. Por eso le llamaron el valle de Jezreel. Allí los llevó Dios para tratar con ellos. Es el mismo lugar donde las naciones de esta tierra pronto tendrán que decidirse. Hay un valle de decisión en nuestros medios. Tenemos que tomar una decisión, porque la mortandad sigue avanzando sobre la tierra. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que levantar nuestras manos a Dios. Tenemos que pedir por los gobernantes que se den cuenta, oh Padre amado, que tú eres la única solución a este problema, a este dilema.